Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. He pensado que muy pocas personas saben que el cuento de Pinocho está inspirado en un relato del Antiguo Testamento, en la historia de Jonás y la ballena, en el que este hombre, Jonás, de manera sistemática desobedece los designios de Yahvé y hace todo lo posible por eludirlos, ante lo cual suscita pues el enfurecimiento de Yahvé, quien lo castiga por esta desobediencia pertinaz dentro de las vísceras de una ballena. También creo que muy pocos saben que esta idea de Marshall McLuhan acerca de que el medio es el mensaje es una idea falsa, es una idea fake, es una chorrada de este señor que se dedicó al estudio de los medios de comunicación y que puede ser desmontada y desmentida de manera muy fácil, de manera muy sencilla, justamente a través, qué coincidencia, del cuento de Pinocho. En el cuento de Pinocho aparecen tres elementos que significan las correas transmisoras a través de las cuales se transmite este mensaje de Pinocho. En primera instancia, pues está Carlo Collodi, quien es el autor intelectual de este cuento. Enseguida tenemos el periodiquito en el que semanalmente se difundió por primera vez el cuento de Pinocho. Y en tercer lugar tenemos a Geppetto, quien es el autor en la ficción, pues, de lo que es Pinocho. Nos damos cuenta de manera evidente que estos tres elementos son los medios a través de los cuales se difunde el mensaje de este cuento muy famoso. Es decir, los medios jamás han sido, ni son, ni serán el mensaje. Nunca. Dicho de manera tautológica, el mensaje es y será siempre el mensaje. En este caso, ¿cuál es el mensaje? Pues Pinocho. El mismo Pinocho es el mensaje de este cuento. Cuando Geppetto ve a Pinocho con vida, pues se llega hasta horrorizar porque se da cuenta que ese muñeco con vida no coincide con la imagen mental que él tuvo a la hora de crear en su mente y luego de llevarlo a la práctica, a la operación. No corresponde porque ese muñeco no es hermoso, no es armonioso, no es obediente, tiene como una parte en la que él decide de manera autónoma. Y entonces este mensaje que es Pinocho sirve muy bien para ilustrar pues lo que significan los mensajes, que una vez que salen de su creador, de su emisor, adquieren vida propia, son totalmente independientes a la persona que los ha creado. Y aquí yo creo que muy personalmente que las personas no nos comunicamos entre nosotros, entre nosotras, sino que lo que pasa es que nos comunicamos a través de los mensajes que emitimos, lo cual es muy fácilmente verificable porque en el caso de que una persona ya se vaya por alguna circunstancia, ya no se esté comunicando de manera vívida, pues nos podemos seguir comunicando con esa persona a través de los mensajes que haya dejado. Y aquí es muy importante entonces señalar que no hay que confundir al emisor con el mensaje. El emisor es el medio y el mensaje, otra vez, es el mensaje. Entonces, aunque sepamos esto, y por otra parte también sepamos que el mensaje es el elemento nodal de cualquier proceso de comunicación, vemos que ha habido un adoctrinamiento trágico durante décadas
a través de esta idea McLuhiana de el medio es el mensaje. Lo que ha producido que el medio canibalice al mensaje de tal manera que a veces ese mensaje llega a desaparecer. Y lo que tenemos entonces como consecuencia es una cantidad enorme de mensajes, de millones de mensajes que se han elaborado durante décadas, desde que existe esta magnífica idea, ¿verdad?, de McLuhan. Lo que ha pasado es que se han creado mensajes predecibles, mensajes intrascendentes, mensajes sin sustancia, mensajes olvidables. Pero quizá lo que es más trágico de este asunto es la parte de que este tipo de mensajes, al tener este trastocamiento entre lo que es el medio y lo que es el mensaje, lo que generan son mensajes fakes que no permiten ser recreados por ningún tipo de receptor. Es decir, los receptores, cuando están ante este tipo de mensajes en donde la forma se ha comido al fondo, se topan con pared. No, por más que le busquen por dónde entrar, por dónde penetrar, no encuentran esa forma, porque estos mensajes están caracterizados por una contumacia, por una unidireccionalidad, por una radicalidad, por un abigarramiento exagerado de datos que no llevan a ningún lado, por un exceso de justamente de subjetividad, digamos, ¿no? En donde se supone que el emisor del mensaje es el mensaje. Entonces, son este tipo de mensajes fake absolutamente infranqueables. No hay manera de entrar en ellos y no hay mucho menos de poderlos recrear. Lo que significa que anulan totalmente la comunicación. ¿Cuál sería, diría alguien, oye Ana Laura, pues sí, ya vimos que hay millones de mensajes que por haber consentido de manera dócil, sin reflexión, haber pensado que el medio es el mensaje, era la neta del planeta, ¿cuál sí sería un mensaje susceptible a ser recreado? Pues coincidentalmente ese mensaje que sí puede ser recreado es el de Pinocho, el contenido en Pinocho. Y es susceptible a ser recreado porque en Pinocho se dejaron espacios para que el receptor pudiera entrar en contacto con el mensaje, ¿no? Que esas cosas que se insinúan en el mensaje, un receptor las pueda poner en un plano mucho más abierto, no tan insinuante, o que esas incompletudes que hay, que no se describe de manera exhaustiva, sino que se dejan algunas cosas de manera incompleta o hay algunas claves en estos mensajes. Bueno, todo eso constituyen pautas para que un receptor pueda entrar en el mensaje y lo pueda recrear. Y en Pinocho evidentemente hay esos espacios, esa manera amable de un mensaje para ser recreado, está abierto a la recreación porque nos permite reflexionar, nos permite disentir, nos permite traducir o nos permite sobre todo imaginar nuevas cosas a partir de ese mensaje. Y también alguien dirá, bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Que podamos ver que en Pinocho, en ese mensaje, pues hay características suficientes para que ese mensaje pueda ser recreado, pero ¿cuáles serían algunos elementos observables en los mensajes que nos pudieran orientar acerca de que un mensaje es susceptible a ser recreado? Pues podemos tomar la experiencia justamente de Carlo Collodi cuando se pone en contacto con
el relato del Antiguo Testamento de Jonás y la ballena. Cuando Collodi, imagino muy personalmente, se pone en contacto con este relato, inmediatamente intuye que este relato es un relato poderosamente recreable. Tanto que imagínense o imaginemos que de un relato bíblico el hombre paraboliza toda esa información y la convierte en un cuento infantil del siglo XIX para convencer a los niños de que se porten bien, de que sean honestos y de que digan la verdad. Y que lo hagan justamente para convertirse en seres reales, en personas de verdad. Creo que Collodi, a la hora que está analizando el relato de Jonás y la ballena, en primera instancia se da cuenta que pasa muy rápido el efecto del relato. O sea, se da cuenta que aunque tenga muchas páginas el libro de Jonás, pues él siente que lo ha leído rapidísimo, que se le pasó como un suspiro al leerlo. Esa es una primera alerta acerca de que un mensaje es recreable, ¿no? No se te hace pesado, no se te hace monótono, no se te hace repetitivo, que maneja lugares comunes, sino todo lo contrario. En segunda instancia, yo creo que Collodi se da cuenta de que Jonás y la ballena es un relato muy recreable cuando tiene una sensación de gloria, de que hay una cuestión épica, magnífica, de magnificencia, expresada en que hay una inflamación, digamos, de la dignidad humana en ese relato. En tercera instancia, creo que Collodi vio en este cuento, en este relato, que no es un cuento, es un libro, no es cualquier relatillo ahí, es un libro del Antiguo Testamento, el libro de Jonás. En tercera instancia, creo que al fragmentar, al desestructurar el mensaje, Collodi se da cuenta que cada una de las partes en las que se ha fragmentado el mensaje de Jonás y la ballena, cada una de esas partes es nueva con relación a la otra. Cada una podría ser un cuento aparte, tiene un principio y un fin determinados. Es decir, son como autosuficientes cada una de las partes si es que segmentamos los mensajes en partes, ¿verdad? De manera que, además de que son independientes y nuevas entre sí, conforman una unidad armoniosa. Otra cosa que le hizo ver a Collodi que ese relato era poderosamente recreable es que a la hora que regresaba alguna parte que le había llamado la atención o que francamente lo volvía a leer, se dio cuenta que ese relato nacía y renacía cada vez que regresaba a volverlo a leer. Entonces que ahí había una fuente que parecía infinita para ser recreada. Y entonces claro que nos damos cuenta que estos 4 factores que yo personalmente creo que vio Carlo Collodi en Jonás y la ballena aparecen también en Pinocho. Eso me hace pensar que justamente sí pensó en estos porque están también en el mensaje de Pinocho. En el mensaje de Pinocho también vemos que esta historia de profundidad insondable, de significados infinitos, de una complejidad importante, que habla acerca de temas filosóficos importantes como son la vida, la muerte, la libertad, la soledad, los podemos cachar, digamos, de una manera pues como muy ligera, ¿no? Como que al ver la peli o al leer el cuento parece que pasó un segundo desde que empezamos a leer el libro. Justamente por todo esto que tiene el libro de Jonás, ¿no?
pues todo este atractivo, este ritmo, estas situaciones insólitas y estas preguntas que están entreveradas en el relato, que tienen que ver pues con inquietudes filosóficas que tenemos las personas desde que llegamos a este bendito planeta. En segunda instancia, creo que también traspola Carlo Collodi el asunto de esta sensación de que dentro de ese relato hay algo glorioso, hay algo magnético, hay algo épico. Y cómo no, sino que después de esta migración que hace Pinocho de ser un ser desobediente a convertirse en un ser virtuoso, cuya culminación se expresa en que da la vida por su padre, salva a su padre, sobre todo en el relato de la película de Disney, ¿no? que salva a Geppetto y da su vida por Geppetto. Y en tercer lugar, pues esta fragmentación que también hay en Pinocho y que a mí me da la impresión, no sé a ustedes, de que hay como actos, como si fuera una obra de teatro. Se puede dividir el mensaje de Pinocho como en actos, en diferentes actos, cada uno de los cuales tiene como esta coherencia, este principio y fin, que puede ser un relato independiente cada acto entre sí, entre los otros, pero que a la hora de conjuntarlos a todos en uno solo, pues tienen una gran armonía, ¿no? Tienen una gran cohesión. Y en cuarto lugar, pues bueno, esto que vio Carlo Collodi en Jonás y la ballena, también se manifiesta en su cuento de Pinocho, en el de que lees el relato, el mensaje, y lo vuelves a leer, y cada vez que lo lees y lo vuelves a leer, parece que nace y renace de manera perpetua el mensaje. Entonces, lo cual es pues absoluta y totalmente verificable en la realidad, porque el mensaje de Pinocho ha sido recreado y recreado y vuelto a recrear en diferentes épocas y estilos, a través de películas, de cuentos, de obras de teatro, de musicales, de ballets, etc. Y alguien dirá, ¿verdad?, llegados a este punto, oye, ¿por qué Ana Laura machaca tanto este asunto de que tienes que hacer o buscar mensajes que sean susceptibles a ser recreados? Bueno, es muy importante porque estos mensajes se salvaron de haber caído en este adoctrinamiento trágico basado en la idea de el medio es el mensaje, ¿no? Tuvieron esa visión de no caer en esa trampa y entonces logran hacer mensajes de verdad, mensajes que generan comunicación, porque los otros mensajes que sí han caído en esa trampa no generan comunicación, se agotan en sí mismos, como que se mueren en sí mismos, ¿no? No tienen una trascendencia. Y a través de estos mensajes que son recreables, las personas se pueden poner en contacto con ideas, con pensamientos, con sentimientos, con emociones, que los van a llevar a situarse, a sentirse como seres que son capaces de comunicarse y de comunicarse de manera original y eficiente. Estoy pensando que ahora que está tan de moda todo el asunto de la inteligencia artificial y lo poderosa que es y magnífica y no sé qué, pues la verdad creo que la inteligencia artificial no habría podido dar este salto tan gigante que logró Carlo Collodi de llevar una historia del Antiguo Testamento a un cuento en el siglo XIX, a un cuento de corte didáctico. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial, si hubiera sido o es capaz de hacer este tipo de traslaciones tan impresionantes? Espero que pasen un gran feliz de semana y que esperen otro video para que nos volvamos a ver.
Hasta muy pronto. Chao.